Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Caterina Tamarins, perteneciente al equipo técnico de Descocentro. Hoy en la reunión de coyuntura tenemos como tema el Perú ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos como invitado a Miguel Hugo. Él es abogado con 30 años de experiencia de trabajo en derechos humanos, actualmente es secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Agradecida por tu participación. Dispones entre 30 a 40 minutos, Miguel, para tu exposición y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les agradecería a todos, por favor, que apaguen sus micros y luego estaríamos haciendo las preguntas y los comentarios pertinentes. Adelante, Miguel. Muy buenos días, muy agradecido por compartir con ustedes esta mañana, además con un público bastante importante e interesante. eh, y, y bueno, voy a tratar de dar mis opiniones respecto al informe, ¿no? Creo que lo primero a resaltar es la característica del informe, ¿no? Es decir, ustedes deben haber escuchado que en estos últimos, por lo menos 30 años, se han producido 3 informes de país. Esto es importante, puesto que la Comisión Interamericana en su primera visita en diciembre dijo esto es para un informe país, porque podrían haber emitido un pronunciamiento, un comunicado, qué sé yo, pero ellos quedaron en que había que hacer una investigación profunda y terminar implementando lo que el artículo 41 de la Convención les faculta, ¿no? Para proteger los derechos, informes, recomendaciones que se tiene con los Estados miembros, ¿no? Es decir, creo que este es un elemento clave porque refiere la importancia que tiene para la Comisión Interamericana. En segundo lugar, debo decir de manera general que el informe, eh, si se quiere, eh, señala lo que hemos ido afirmando desde el inicio respecto al uso excesivo de la fuerza, respecto a lo que posteriormente hemos denunciado como ejecuciones extrajudiciales, lo que se señala como masacre. Nosotros en el caso de Ayacucho dijimos es una masacre. En fin, es decir, a un conjunto de situaciones que se fueron presentando y que los organismos de derechos humanos fuimos calificando, y la comisión lo que hace es eh, ratificar, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Creo también muy importante señalar que en el informe, a partir del numeral 16 para adelante, se hace un balance de social, ¿no? Se habla de la pobreza, se habla de cuántos habitantes, los pueblos indígenas, en fin, crecimiento económico, hace un balance bastante importante, además de hacer esta distinción, ¿no? En el numeral 20 dice, si bien existe un pronunciado descenso de las personas por debajo de la línea de pobreza, en los últimos 20 años, esta disminución no ha alcanzado a todos los sectores de la sociedad ni ha sido homogénea en las regiones. Por ejemplo, en el 2021, el índice de desarrollo humano en la capital era del 20.014 soles. En regiones como Ayacucho era de 8.534 y en Puno 7.862, lo que evidencia la situación de desigualdad en el país. Es decir, comienza a dar razones fundamentales del conflicto, ¿no? Bueno, y después entra al sancionamiento, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido muy importante que el informe señale lo que ocurrió el 7 de diciembre. Y eso, obviamente, es lo que más ha irritado sobre todo al sector castillista, ¿no? Es decir, donde señala que hubo una erupción en el Estado democrático, ¿no? Nosotros le decimos golpe de Estado.
o intento de golpe de Estado, ellos no lo reconocen así y por lo tanto es una de las primeras cuestionamientos, ¿no? El día domingo, Gustavo Espinosa, en su columna en Uno, dice algo así como: quien dio el golpe fue el Congreso, no lo dio Pedro Castillo. Pero dice, al final de todos el informe vale. Es decir, es, creo que, más inteligente al catalogar el informe como un instrumento positivo, no como lo ha señalado, por ejemplo, el comunicado de la FREDEPA, ¿no? El comunicado de la FREDEPA dice que cómo es posible que el informe reconozca a Dina Boluarte como presidenta, que es una usurpadora, etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos viendo también cómo se colocan las fuerzas políticas en torno al informe. Vale decir, o sea, que el informe está, digamos, no satisface, no ha sido del gusto de la derecha ni de la izquierda, ¿no? Y que normalmente los instrumentos de derechos humanos tienen esas características, ¿no? En fin. Creo importante también señalar que el documento hace referencia y lo hace de manera bastante categórica, que de eso se deberían agarrar más bien estos grupos, donde dice: el 12 de diciembre el Congreso adoptó una resolución por medio de la cual decidió levantar las prerrogativas de antejuicio. Y en el 71 dice: por lo tanto, se trató de un procedimiento no previsto en el reglamento del Congreso, de carácter excepcional y expedito, que no contó con la participación del expresidente. Es decir, está en discusión la legalidad de él, ¿no? Eh, y eso daría, pues, pábulo a los que sostienen que Pedro Castillo fue sacado de manera ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, esto obviamente debe irritar a Dina Boluarte y compañía, ¿no? Pero el sector de izquierda no lo recupera, no lo maneja. Y dice en el 75, la comisión toma nota del proceso penal que se adelanta en contra de Pedro Castillo. Recuerda que conforme a los estándares interamericanos, las garantías del debido proceso se aplican a procesos penales y también a todos los procedimientos donde se determinan los derechos de las personas. En relación al uso de la prisión preventiva, se resalta que esta debe partir de la consideración del derecho a presunción de inocencia y no aplicarse de conformidad con los criterios de excepcionalidad, etcétera, etcétera. Está claro, está bastante claro, por ejemplo, que allí ellos están diciendo que la prisión de Castillo no necesariamente es legal, que se ha podido utilizar algún otro elemento para, o sea, Castillo podría estar con prisión domiciliaria. Ahora, ¿qué contenido político podría tener eso? Ese ya es otro problema. Miren, en el punto 83 dice: las protestas han sido protagonizadas en su mayoría por pueblos indígenas y comunidades campesinas, principalmente del sur del país, teniendo el epicentro inicial Apurímac, Ayacucho, etc. Y en el 85 dice un elemento que nosotros hemos sostenido durante todo este tiempo. El Estado informó que la gran mayoría de manifestaciones se llevó a cabo de forma pacífica. Es decir, el propio Estado ha reconocido que eran manifestaciones pacíficas y a las cuales había que respetar. Sin embargo, eso no ha ocurrido. El Estado, dice, advirtió a la Comisión sobre la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley, con el fin de desestabilizar. Ustedes ya conocen todo lo demás. Sin embargo, dice la Comisión, hasta el cierre del presente informe, no había entregado ningún medio de prueba que confirmara dicha tesis. Esto, a mi juicio, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ustedes han escuchado que el Consejo de Ministros aprobó, a partir de un informe de inteligencia, que era una azonada terrorista, donde participaban elementos de Sendero Luminoso, del, de la minería ilegal, inclusive los Ponchos Rojos, Evo Morales, etcétera, ¿no? Que eran grupos separatistas.
Entonces, de toda esa narrativa no existe ninguna prueba. Eso es lo que dice la comisión. Y eso en realidad es bastante claro e importante porque echa por tierra pues esa narrativa. Y eso, a mi juicio, es un tema que, sobre el cual va a tener que responder Dina Boluarte, en ese momento Pedro Angulo, Alberto Tarola, en las investigaciones que se adelanten contra ellos. A partir de esto, el informe hace una redacción cronológica de los hechos que comenzaron a producirse respecto a las personas heridas, muertas, etcétera. Y la cronología tiene un valor, es señalar la sistematicidad con la que se venían cometiendo estos delitos. Es decir, la comisión le quedaba claro que no es como en el caso, voy a poner el caso Conga, ¿no? Donde hubo un momento en que la policía perdió el control, el ejército disparó y mató a 4 personas. Y así podemos fijarnos en algunos temas, el baguazo, ¿no? Sin embargo, aquí hubo una sistematicidad, es decir, se comenzó en Apurímac, pasó a Ayacucho, después a Puno y simultáneamente en Arequipa, en Cusco, en Junín, en Pichanaki, en el norte, en Virú. Es decir, hubo una acción sistemática violatoria de derechos humanos y por eso es que en esa sistematicidad se plantea pues las ejecuciones extrajudiciales. Porque para que haya una ejecución extrajudicial tiene que haber sistematicidad, tiene que haber operación, tiene que ser por un grupo que tiene un mando, que tiene una cabeza, ¿no? Y por eso Dina Boluarte cometió el grave error de decir que ella no tiene nada, que los protocolos los manejan los policías y militares. Después entiendo que ha tenido que rectificar, pero lo que queda claro es que sí hubo una sistematicidad, sí hubo una idea, una, una planificación, ¿no? Y que inclusive el congresista Cueto, cuando da una de sus entrevistas en el mes de diciembre, él dice, ya los tenemos identificados y los vamos a eliminar, dice. Y después explica que eliminar significa detener, etcétera, ¿no? Pero eh, para tenerlo presente, los manuales antisubversivos de la época del conflicto armado interno decían precisamente eso, ¿no? Eliminar aparato administrativo que colabora con Sendero Luminoso, etcétera. Es decir, la planificación, la sistematización, todo estaba señalado claramente. Y la comisión en este aspecto dice, a pesar del marco normativo, la comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo territorio nacional y que hubo grandes episodios de uso excesivo de la fuerza, en particular en escenarios donde intervinieron las fuerzas militares, como ocurrió en Ayacucho, ¿no? En eso concluye la comisión, situación que entiendo no lo puede decir más claro porque ya avanzaría a otros espacios más jurídicos, pero creo que lo señala con claridad. La comisión condena las muertes, el uso desproporcionado y discriminado de la fuerza y insta la investigación urgente, ¿no? Bueno, hay un conjunto de carpetas fiscales que se están adelantando. Esa es información todo del Ministerio Público. Debo decir además que la principal fuente de información para la redacción de este informe ha sido el Estado. Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, las entrevistas con el Congreso, porque esa información sobre que el Congreso no respetó su reglamento, eso se lo dio el propio Congreso. O sea, y así lo anota en el informe. Además, señala la necesidad de que haya justicia, ¿no? Es importante también el señalamiento que hace la Comisión respecto al tema de salud, cómo es que reaccionó el Estado frente a los heridos.
Y hay muchas denuncias respecto a que ninguno de estas personas que llegaban a los hospitales eran maltratados, discriminados. Inclusive hay un testimonio muy fuerte eh, que ha recogido la comisión, donde parece que trasladan a unas personas a la clínica y la actitud de que tienen los funcionarios de esa clínica es terrible, discriminatorio, racista con las personas que allí estaban para ser atendidas, ¿no? El otro elemento que me parece muy importante que señala la comisión es en el tema de derecho a la protesta. Y hay un párrafo que creo que es particularmente importante que dice: algunas autoridades cuestionaron el contenido de las manifestaciones, en tanto no se referían a reivindicaciones de derechos sociales, sino a reclamos de carácter político. Al respecto, recuerda la comisión que existe una presunción de protección sobre el contenido de todo tipo de expresión en las protestas, ¿no? Es decir, salvo la propaganda de la guerra, etcétera, ¿no? Es decir, que ellos reclamen situaciones políticas no está alejado de del derecho a ser protegido mediante la libertad de expresión. Creo que eso debe ser una situación que no, que ustedes lo deben haber escuchado a cada rato en los medios, ¿no? En los grandes medios de comunicación, y en el sentido de que no reclaman, que son políticos, etcétera, etcétera. O sea, como que si la política solo se tuviera que hacer en el Congreso. Por otro lado, la Comisión señala que el uso de las armas de fuego como munición de metal no se encuentra justificado en el contexto de la Constitución, salvo para casos excepcionales, que se produzca una situación de riesgo nuclear realmente para tener integridad física de las personas. No, además, no existe supuesto que habilite una fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación o para que se disparen indiscriminadamente a la misma. Miren, el informe habla además del tema del suboficial Sonjo, ¿no? Señalando que, bueno, fue muerto, que eso está en investigación, pero ya que todos sabemos que este, esta persona ha sido muerta en otras circunstancias. Ha sido en los días de, la, de las marchas, pero al parecer respondería a otro tipo de situaciones. Sin embargo, Alberto Taro lo ha insistido y ha resentido de que no se haya explayado más la comisión en este tema, cuando realmente lo que ha ocurrido es otra cosa. Lógico, la comisión, como dice el documento, señala acciones que se produjeron entre diciembre y enero, ¿no? Y a nuestro juicio, seguramente no ha podido considerar este tema y tampoco está bastante claro, ¿no? Eh, Otro tema bien importante son los ataques a la prensa, ¿no? Hay un párrafo donde hay ataques permanentes contra la prensa y la ANP tiene, la Asociación Nacional de Periodistas, tiene un registro que el 99% de los ataques a la prensa alternativa, llámense Huayca, etcétera, etcétera, ha venido de la policía, ¿no? Porque también señala la ANP que la prensa es atacada pues, por manifestantes, prensa basura, habrán escuchado los que han marchado, ¿no? Y eso es una cosa que es muy importante considerar. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que da la CIDH son muy importantes porque, en primer lugar, reconoce que la protesta social es un derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y eso es un tema que todos los días lo escuchamos. Entonces dice, claro, hubieron muertos, ¿no? Pero también no hablan de los que protestaban, ¿no? Que tomaron, etcétera. Pero esa es obligación del Estado. El derecho a la protesta y el Estado tiene la obligación de garantizar
la participación de los protestantes y también de su gente, es decir, la planificación que se debe hacer para que una protesta no haya muertos. Ese es el punto central que tiene que todo Estado responder. Señala que hubo excesivo de la fuerza, señala que en Ayacucho las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Miguel, disculpa, ¿podrías sacarte un poco más al micro porque hay momentos en que no se te escucha? Solamente Okay. ya, gracias. Okay. Y en el caso de Juliaca, dice, se habrían presentado situaciones de uso excesivo y discriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado. Es decir, plantea claramente que hay la necesidad de corregir eso. Y sobre el uso desproporcionado de la fuerza, señala que se deben adoptar medidas que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidades y de proporcionalidad, ¿no? Situaciones que hemos visto, por ejemplo, en Ayacucho, cuando el soldado está en una esquina, la gente está protestando en la otra esquina y desde ahí coge el arma y le dispara, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones está reñida pues con el uso proporcional de la fuerza. Y finalmente un párrafo que a mí me parece, o una sección que me parece muy importante y que nos señala, yo creo que a criterio de los que redactaron el informe, es lo que se viene, ¿no? Es decir, los ataques a la institución democrática, ¿no? Dice claramente que no se deben atacar el sistema electoral mediante ningún tipo de situaciones y que la elección de la Defensoría del Pueblo debe ser plural, por concurso, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo yo que aquí hubo un tema realmente importante, o mejor dicho, yo creo que el informe pone en cuestión varias cosas para el Estado, ¿no? Es decir, porque hoy se está discutiendo en el Congreso el tema de cómo se va a juzgar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y esa es una situación realmente complicada, ¿no? La elección del defensor del pueblo está entre dos personas que no creen en la Comisión ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que se viene es bastante duro, es bastante regresivo en materia de derechos humanos y eso es lo que trasunta el informe de la Comisión. Porque también, ya para terminar, diría yo que después de este informe, lo que le señala a doña Dina Boluarte es que tarde o temprano ella va a tener que responder por los muertos, por los heridos. Tarde o temprano va a tener que responder por esta situación que se ha ocurrido y los propios militares, tarde o temprano, saben que van a responder por ello. Y en esa lógica nos pone en una situación bastante crítica, porque conversando con una diputada alemana, ella nos decía, miren, los dictadores anteriormente se les hablaba para que se vayan del país, se les daba la posibilidad de que fuguen. Ahora con todo el tema de la justicia internacional, lo que hacen esos dictadores es más bien quedarse en su país y evitar que cualquier forma los juzgue. Entonces, yo creo que ese es un poco el, la situación que vamos a tener hacia adelante y que este instrumento del informe nos ayuda a comprender y sobre todo ratificando lo que como organismos de derechos humanos hemos sostenido los últimos meses. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en todo caso, ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Les agradeceré a los compañeros, compañeras que puedan levantar su manito para poder hacer las preguntas y hacer, en todo caso, poderle pedirle a nuestro expositor responder. ¿Sí? A ver quién se anima a realizar las preguntas. Sí, Pilar. Sí, Adelante, Pilar. Y gracias. después Mario. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo dos inquietudes y quiero saber si
están consideradas en el informe, pero también si la coordinadora está pensando en alguna iniciativa al respecto. Y es la persecución sistemática, utilizando a la Fiscalía y al Poder Judicial, de todos aquellos que han protestado. Por ejemplo, es conocido que los fiscales iban a las postas médicas y a los servicios de salud a apuntar los nombres de los heridos para luego abrirles carpetas fiscales, ¿no? Por eso también es conocido que muchísimos heridos no aceptaban que se les lleve a centro de salud y eso atenta contra su vida. También es conocido que, por ejemplo, en el caso de San Marcos, si bien tuvieron que liberar a los 192 por falta de pruebas, se les ha abierto carpetas también fiscales. En Hilo se les ha abierto carpetas fiscales, en Chiclayo a los dirigentes se les ha abierto carpetas fiscales, en Cajamarca a gente se les ha abierto carpetas fiscales por pedir referéndum para una asamblea constituyente. Es decir, hay una persecución sistemática, ¿no?, de cualquiera que ha podido ser identificado en las protestas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿figura eso en el informe? ¿Hay alguna recomendación al respecto? ¿La coordinadora va a hacer algo al respecto? Y lo segundo tiene que ver con esta, no sé, yo no sé de leyes, pero a mí me parece arbitraria decisión de la fiscal de concentrar todos los casos en Lima, cuando la mayoría de casos se han producido en el sur andino, ¿no? Porque yo lo poco que sé de leyes es que uno debe ser juzgado en el lugar donde se produce el hecho, ¿no? Pero además esto irroga a la gente grandes gastos, porque van a tener que estar viniendo a Lima para defenderse, y tengo entendido que el plazo de investigación puede ampliarse hasta 36 meses, ¿no? Entonces, no sé si también sobre eso habla el informe, yo lo he leído pero diagonalmente, y no sé también si la coordinadora está pensando en alguna iniciativa también al respecto. Yo recuerdo, y con esto termino para no alargarme, que antiguamente, cuando habían estas protestas sociales, se planteaba una amnistía, ¿no? Y no sé si una cosa como esa habría que impulsar hoy desde sociedad civil. Gracias. La dinámica es... Sí, primero voy a pasar a Mario con los dos y ahí respondes las dos preguntas mejor, de esa forma para poder avanzar. Adelante, Mario. Muchas gracias. Yo quería preguntar algo que he estado escuchando en otros comentarios, y es que se dice que haber considerado en el título del informe que se hable que esto es en el marco de las protestas, ha llevado a que la prensa concertada hable mucho ahora de lo que es las protestas y se centre en el tema de las protestas. Algo de eso, Miguel, señalabas, ¿no? Pero el tema es, estamos hablando de la obligación que tiene el Estado de proteger y defender los derechos humanos en todas las circunstancias, no solamente en las protestas. Entonces, si nos centramos en el tema de las protestas, estamos dejando de lado cosas como las que señala Pilar ahora, es decir, el derecho a la defensa se ve limitado cuando el Estado no genera facilidades y cuando la Fiscalía concentra todos los expedientes y las investigaciones a ser realizadas en Lima, entonces alguien de ILAVE tiene que venir a Lima. Estamos hablando ahí de algunas limitaciones o dificultades que tienen que ver con el derecho a la defensa que tienen las personas. O sea, se está generando condiciones contrarias y como eso hay varios otros asuntos. Entonces, ¿por qué no se insiste en que estamos hablando de las obligaciones que el Perú ha firmado en términos de defensa de los derechos humanos en general y que tienen este caso específico de lo ocurrido entre diciembre y febrero, donde sí ha habido serias violaciones, pero el tema de la violación de los derechos humanos es una cosa que persiste. Y entonces habría que dar una lectura distinta a la que da la prensa concertada, que solo habla de las protestas
y no habla del tema de la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, que eso es lo que la Comisión sigue y evalúa. ¿Qué pasa con él? Y en los informes que hace anualmente la Comisión de Derechos Humanos, lo que hace es ver en qué medidas se están cumpliendo o no esos derechos en los distintos países de quienes han firmado la convención. Gracias. Gracias, Mario. ¿Alguien más? No, para darle el pase a Miguel. En todo caso, adelante, Miguel, para responder estas dos preguntas. Bien, a ver, la primera pregunta. El informe en capítulo 2 señala el marco normativo referencial, el sistema constitucional y las obligaciones internacionales del Perú. O sea, sí señala las obligaciones que el Perú tiene respecto a este tema. En segundo lugar, respecto a la persecución sistemática y el tema este de salud que señalaba Pilar, también lo señala, no de la manera enfática como quisiéramos, ¿no? Es decir, hay una persecución política, pero sí lo señala en el sentido de que existe una legitimidad para protestar y no se debe perseguir a los que protestan. Sobre el caso San Marcos, sobre el caso CCP, ¿no? Donde se les acusa, en el caso de San Marcos, a 4 personas por terrorismo, y en el caso de la incursión al local de la Confederación Campesina del Perú, son 26 personas que están acusadas de terrorismo. También lo señala como una situación anómala, ¿no? En concreto, dice, lo frasea así, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales y nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y sus condiciones fijadas de antemano en la Constitución. Es decir, hace una formulación bastante general y después señala que han habido casos, pero no de la manera que hubiésemos querido. Y en el tema del derecho a la salud, también hay un conjunto de testimonios que ellos recogen, ¿no? Sobre cómo se maltrató a la gente, cómo algunas personas varias personas heridas son niños, niñas, adolescentes, y son transeúntes que no forman parte. En Apurímac recibió, dice, cuando llegó al hospital el doctor me informó que lo habían atendido, pero que había un coágulo de sangre en la parte de atrás de la cabeza, que lo iban a operar esa misma noche, pero lo operaron al día siguiente y esto generó que perdiera el habla, ¿no? Situaciones así de que no los atendieron en su momento y ocasionó un conjunto de situaciones posteriores. Mucha gente se ha quejado de eso y la comisión ha recogido esos testimonios. Recibió un impacto de perdigón en el ojo y lo trasladaron a una clínica especializada de ojos en Lima, esta que le refería, donde sufrimos discriminación por parte de las enfermeras, las cuales nos trataron como apestosos y cochinas debido a la forma de vestir y hablar. Denuncié los hechos en la clínica, pero nadie hizo caso. Un doctor nos dijo que no entendía por qué le habían trasladado allí, que ese hospital era para gente con dinero, ¿no? Este tipo de mensajes ha recogido el informe. Y sobre el tema de la fiscalía, como digo, el informe habla de diciembre, enero, ¿no? Y este cambio de fiscalías se ha producido ahora en abril, ¿no? Marzo, fines de marzo. Esta cosa del equipo especial lo señala en el informe de la comisión, pero no lo evalúa, ¿no? Para nosotros es una situación grave. Y dijimos en su momento que eso no debería ocurrir. Hemos pedido que la fiscal cambie eso. Ofrecieron de que todos los testimonios, las cosas iban a producirse en los lugares de origen, ¿no? Sin embargo, ayer hemos recibido una notificación de las fiscalías de Lima donde citan a testigos a Lima, de Puno, ¿no? Entonces, eso vamos a denunciar y creo que nosotros estamos decididamente en contra de que se haya modificado esta situación por varias razones. Una de ellas, en este equipo especial, actualmente están en capacitación
en la ONU, con la gente de la ONU y tienen 3 meses para investigar. Y ya va uno, y uno ha sido capacitación. Y estas cosas. En realidad, lo que han querido hacer es frustrar las investigaciones que ya se adelantaban, particularmente en Ayacucho. En Ayacucho habían adelantado bastante, habían entrevistado, inclusive ya habían hecho visualización y estaban en la etapa de interrogatorio a los jefes. En ese momento es que se les ocurre hacer este tema de trasladar a Lima y lo primero que trasladan, las primeras carpetas son de Ayacucho a Lima. Y eso es lo que a nuestro juicio es un error y efectivamente vamos a seguir trabajando esa temática. Tenemos también una pregunta por parte de Ariela. Adelante, Ariela. Ay, Y después Jorge Sáenz. sí. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Yo quería preguntarte algo casi de neófita en el tema, ¿no? ¿Cuál es el carácter vinculante de este informe? Por ejemplo, los informes que hace la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas también tienen ese mismo carácter, digamos, no sé si llamarlo vinculante, eh, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿el gobierno tiene la obligación de responder, de actuar en función de eso? ¿O simplemente podría el Perú decidir retirarse de estos organismos? Porque cuando tú escuchas la prensa, como dicen, la prensa concertada, o sea, todos dicen que el informe es sesgado, que solo toma en cuenta la opinión de un sector, pero no es abarcativa. Inclusive Jaime Chincha ayer lo escuchaba diciendo que era un informe sesgado, pues decía. Entonces, yo quería saber cuál es tu opinión sobre eso y que nos informaras un poco, esclarecieras el nivel de carácter vinculante de estos organismos que tutelan los derechos humanos. Gracias. Gracias, Ariela. Ahora sí voy a dar el pase a Jorge para que también haga la pregunta y luego hacemos la réplica por parte de Miguel. Adelante, Jorge. Buenos días. Gracias, Katy. Gracias también a la presentación de Miguel. Y algo también relacionado y parecido a lo que planteaba Ariel, estaba pensando en, digamos, en las posibilidades reales a que se cumplan las recomendaciones que se hacen en este informe, ¿no? Porque hemos escuchado también en la prensa, esta prensa, digamos, la prensa concertada, digamos, los que tienen más poder ahí y más también posibilidades de difundir, de donde se ha escuchado también a congresistas diciendo de que la respuesta de Dina Boluarte es muy suave, muy débil frente a lo que dice la comisión y hasta que es posible y no se debería, digamos, hacerle mucho caso a este informe, pero en realidad la pregunta es ¿qué tan, cuáles son las posibilidades reales para que se cumplan con estas recomendaciones, ¿no? Y también ahí, ¿qué podemos o qué debemos hacer para que estas recomendaciones se cumplan, ¿no? Porque a veces da la impresión de que es solamente un informe y que podría estar ahí con la presión del Congreso, de cierta prensa, de la mayoría de la prensa, para que esto no se cumpla. Gracias. Gracias, Jorge. En todo caso, te doy pase, Miguel, no creo que haya otra. Alguien ha levantado la mano. Adelante, Miguel, para la respuesta. A ver, yo quería decir en primer término que responder a esta pregunta de la imparcialidad del informe, ¿no? Es decir, vamos a decir, los TDR de cualquier informe de derechos humanos se basa en los compromisos internacionales de derechos humanos. Es decir, el Estado cumplió o no cumplió con su deber de proteger los derechos humanos de todos y todas. Es decir, si se produjeron ataques, por ejemplo, al aeropuerto, quien debió proteger era el Estado. Y si se produjo el hecho, el responsable sigue siendo el Estado.
Y el Estado puede después sancionar a los que transgredieron, etcétera, pero la responsabilidad es estatal. O sea, un Estado no puede decir lo que dice la prensa concentrada, que es responsabilidad de los revoltosos. No lo puede decir. Es decir, el avance en el derecho a la protesta se protege a todos. Y los que hemos marchado los últimos años, hemos visto, por ejemplo, que cuando caminábamos protestando antes de esta crisis, la policía va en torno a nosotros. Y cuando se han producido los enfrentamientos entre los castillistas y los vacadores en el Congreso, la policía estaba en el medio, garantizando que nadie se pelee. ¿Por qué? Porque era responsabilidad del Estado garantizar que la protesta de ambos se escuche y que no se afecte. ¿No? Entonces, ese es el punto de partida. Claro, si el punto de partida es quién tuvo la culpa, quién tiró la primera piedra, etcétera, eso no es un análisis desde los derechos humanos. En segundo lugar, de esta medida, el informe, como digo, está enmarcado así. Está enmarcado en decir, el Estado hizo esto, hizo el otro, ocurrieron todos estos hechos y el Estado no se preocupó en resolver. ¿No? Hay otras partes donde saluda, por ejemplo, que se le ha dado 50.000 soles a las víctimas fatales y a los heridos 25.000. ¿No? Es decir, ese sí fue una buena práctica, lo señala la comisión. ¿No? Entonces, eso como marco. Y sobre el tema de carácter parcializado. Entonces, aquí lo que estamos acostumbrados es saber como que la comisión tiene que ser un árbitro y la comisión no es árbitro. La comisión viene a decir qué ha ocurrido en materia de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. La segunda pregunta que me parece bien interesante, y eso es, a ver, en primer lugar, los informes solo recomiendan, tienen conclusiones y recomendaciones. Y las recomendaciones son eso, ¿no? Y el Estado, bueno, Alberto Tarola han señalado de que sí van a establecer una forma de seguimiento de las recomendaciones que se van a aplicar, etc. ¿No? No tienen fuerza vinculante. Pero para que lo tengamos claro, el Perú tiene a este momento 51 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo efecto es vinculante, y en los cuales ha cumplido el 70%, es en 2 casos. Y el resto está en cumplimiento en 10, 15, 1%, etcétera. En unos no ha cumplido, no ha hecho nada. O sea, esa es un poco la situación. Es decir, se necesita voluntad política para que se ejerza la vinculación. Ahora, esto es un tema fundamentalmente político, a mi juicio. Es decir, por ejemplo, que el Estado diga no voy a cumplir, es una mala señal, podría ser. ¿No? Y esa mala señal, ¿quién las interpretan así? La interpretan los estados que normalmente se jactan de hacer negocios con países donde se respeta la democracia, ¿no? Particularmente la Unión Europea, particularmente los tratados de libre comercio que tienen cláusulas de derechos humanos, etcétera, podrían, digamos, poner algunos temas que al Estado no le convienen, en este caso al Ejecutivo, que se aplique. Es decir, el informe tiene una particularidad de cómo se usa. Por ejemplo, Carlos Rivera ayer lo ha presentado en la carpeta fiscal de los casos de Juliaca, el informe de la comisión, ¿no? Y esa es la forma de utilizarlo, ¿no? Es decir, a ver, que llamen a Ralón, que llamen a Joel Hernández, para que declaren en los juicios contra Dina Boluarte, contra Alberto Tarola, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante. Finalmente, y aquí es un tema, por lo menos para varios de ustedes y varias de ustedes que manejan el tema político. ¿En qué espacio político este informe va a caer?
¿no? ¿Quién lo va a reivindicar así como lo estamos reivindicando nosotros? ¿No? Ya les dije que los sectores de izquierda han protestado por el tema este de decir que Castillo fue golpista, y la derecha, porque ya todos ustedes lo han señalado, ¿no? Entonces, y ese es el sector, digamos, democrático, que está profundamente debilitado en este momento en la polarización política que tenemos en el país. Porque se sigue pensando que este informe hace, exacto, exacto. Algunos sectores de la izquierda dicen lo de Castillo, no todo, efectivamente, no, pero se sigue pensando en muchos escenarios esta polarización entre reponer a Castillo, ¿no? Y que no lo reponga, ¿cierto? Entonces, la derecha avanza en sectores de sociedad con este discurso. Ok, gracias Miguel por tus apreciaciones. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario con respecto a la exposición de Miguel. Sí, Ariel, adelante. Y Eduardo Bayón. Primero Ariel y después. Han levantado la mano, sí. Bueno, ya que no había, yo aproveché. ¿Qué posibilidades ves, Miguel, de que se reponga a Castillo, digamos, desde el punto de vista legal, de lo que están argumentando los abogados argentinos, Zaffaroni y su compañero? ¿Qué posibilidades ves tú? Ninguno. Entonces, te puedo dar pase a Eduardo para que también haga su pregunta y ahí puedas responder. Eduardo, adelante. Eduardo Bayón. Gracias. Gracias, Miguel. Yo quiero saltar del plano más legal, jurídico y especulativo de alguna manera al plano más político. Es evidente, me da la impresión que el informe no iba a satisfacer las expectativas de todos, y es evidente también que el informe iba a tener argumentos para una y otra posición. Así ocurre en general con los distintos informes de derechos humanos, y así ocurre en general, más aún en los informes de, digamos, instituciones del orden internacional, como es el caso de la Comisión. Ahora, de la respuesta es claro que el gobierno hacia la opinión pública nacional muestra una incomodidad que no mostró en la respuesta privada que entregó en el documento enviado ante el borrador. Es decir, de la posición que mostraba el gobierno en ese momento a la posición que aparece en la intervención de la presidenta Idotárola, en la intervención pública, hay un hueco negro, y el último número de Hildebrandt permite mirar más o menos por dónde va el hueco. Entonces, frente a este doble discurso, que también es frecuente frente a los informes de derechos humanos, una primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿cuál es la reacción previsible? ¿Cuál es la reacción esperable de la comisión? Y más allá de la comisión, de la Organización de Estados Americanos. La segunda cuestión tiene que ver con cómo el informe, mal que bien, ha abierto un pequeño avispero en el gobierno de Boluarte. La salida de Tello
del Ministerio de Justicia por parte de alguna gente ingenua o desinformada que no sabía que el señor entra como parte de la cuota de Renovación Popular, había sido el personero y el abogado de Renovación Popular y ahora es el gerente de la Municipalidad de Lima. Tuvo un manejo políticamente, creo, más inteligente que el de sus pares en el gobierno. Y el propio Mauricio, que acaba de ser enmendado por Otárola, que previsiblemente es quien lo llevó, porque ambos tienen historia nacionalista, y también busca aparecer reconociendo digamos, algunos sucesos que el gobierno insiste en desconocer, en un caso de Lima, me parece. Ese manejo que desde la perspectiva de la mirada que nos has planteado, ¿qué es lo que supone y qué crees que puede suponer para la acción desde la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, sobre, digamos, un gobierno que por lo menos sí está demostrando que acusa recibo del golpe y que el asunto los preocupa un mínimo? Y una última cuestión, ¿hasta dónde, por la naturaleza del informe que hace, digamos, señalamientos no por reales, digamos, la discriminación racial, los factores estructurales, etcétera, no por reales, menos simpáticos, digamos, para nuestros liberales nacionales que empiezan a cerrar filas contra el informe, más allá de por lo que el informe dice en materia de derechos, fundamentalmente porque el informe de alguna manera cuestiona tibiamente, pero cuestiona el modelo extractivista. Sobre estos temas me gustaría tu reacción, Miguel. Gracias. Gracias, Eduardo. En todo caso, voy a darle pase a Miguel para que pueda responder la pregunta de Ariela y de Eduardo. Sería, en realidad tiene muy pocas posibilidades de, en primer lugar, salir libre, que sería en el sentido de salir de la cárcel, no es que lo liberen, ¿cierto? Salir de la cárcel. Y menos en una situación tan complicada, digamos que inclusive una detención domiciliaria, por ejemplo, sería bastante difícil para Pedro Castillo en este momento, ¿no? Ayer, creo, Otárola dijo, el responsable de todo esto ha sido Pedro Castillo. En fin, yo siempre me quedo con esa imagen del 16 de diciembre del 2022, luego de Ayacucho, cuando se reunió el Consejo de Estado y en la noche dio una declaración. Quien dio la declaración principal fue el entonces presidente de la Junta Nacional de Justicia, y respaldó a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, etcétera, por la acción contra esta zona subversiva, etcétera. Es decir, los poderes, ejecutivo, fiscalía, etcétera, todos están, digamos, claros que Pedro Castillo tiene que permanecer en la cárcel, ¿no? Y yo no veo forma quizás más adelante, etcétera. En segundo lugar, quería responder a una pregunta respecto a la salida de la OEA, ¿no? Yo he leído varios artículos en El Comercio y varios de ellos dicen lo siguiente, ¿no? Le recomendaban al gobierno, ¿no? No te pelees con la Comisión, no te pelees con la OEA, porque quien manda ahí es Estados Unidos, ¿no? O sea, no te pelees con los Estados Unidos, ¿no? Más bien trata de hacer, ya esa es cosecha mía, lo que hace Colombia, ¿no? Colombia dice que va a asumir, etcétera, y después pasa el tiempo y hacen cualquier cosa menos cumplir las recomendaciones y los acuerdos. Eso es más o menos lo que le sugerían, ¿no? Entonces, en esa lógica, menos pensar en una salida de la OEA, ¿no? Esto que propone Montoya o que recién un congresista
Illich López, creo que ha presentado en el Congreso para salirse de, ¿no?, de la competencia de la Comisión y la Corte, etcétera. Entonces, políticamente es un error, ¿no? O sea, para cualquier gobierno de las características que tiene Dina Boluarte. Lógicamente, Eduardo Bayón dice, este informe después va a ser parte de la próxima reunión de jefes de Estado que va a haber en Washington, ¿no? O sea, la Asamblea de la OEA, ¿no? Y obviamente Perú, pues, no sabemos cómo le va a ir en este escenario. Bueno, Dina no puede viajar, ya ustedes saben, ¿no? Quizás irá a Otárola, ¿no? Pero creo yo que, que va a ser parte de los estados se protegen, los estados no van a ser un gran demanda, le recomendarán, como digo, al estilo, básicamente, el ejemplo que nosotros en el Movimiento de Derechos Humanos decimos es el de Colombia. El de Colombia, o sea, tiene, bueno, el Perú ha firmado todo, ha suscrito todo en materia de derechos humanos, pero no cumple nada, ¿no? Pero Colombia es quizá más fino en cómo hace esas cosas, ¿no? Sí, ahora es bien interesante este informe porque aquí hay mano de diversos relatores. Está el de libertad de expresión, está el de DESC, ¿no? El Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ellos son los que han introducido este tema de lo social. Es un tema bastante interesante y nuevo en los informes de la comisión, ¿no? Cuando hablan del extractivismo, de zonas de presencia minera, donde la población no recibe los recursos que vienen de ella, etcétera, ¿no? Entonces, yo creería que ese es un poco lo nuevo del informe. Y finalmente, la pregunta es, eh, yo hago un paralelo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que justo vamos a cumplir 20 años ahora. Es que cuando el informe se publica, era presidente Toledo dice, voy a aplicar las recomendaciones, pero la fuerza política para llevarlo adelante en ese momento era importante, ahora es mínima, y lo mismo va a ocurrir con el informe, ¿no? Que, como dice Eduardo, tiene este tema de no gustarle a ninguno de los sectores, ¿no? Hay sectores inteligentes, como yo he leído el artículo de Gustavo Espinosa, ¿no? Que yo le digo que es el último comunista que existe todavía. Él dice, bueno, el informe sí, con los Estados Unidos, y nada, pero ¿saben qué? Utilízalo, vale, ¿no? Ese es el criterio. Y yo creo que eso es lo que debiera ocurrir, ¿no? Que la gente entienda, y por lo menos desde la Coordinadora de Derechos Humanos vamos a hacer eso, es decir, que este es un instrumento con el cual podemos avanzar, donde, como dije al comienzo, nuestras formulaciones iniciales que hicimos respecto a la masacre, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, etcétera, etcétera, todas están aquí recogidas y señaladas y sustentadas, ¿no? Entonces, para nosotros es un instrumento importante. La Comisión Interamericana está formada y la OEA está formada por países, por estados. Entonces, nosotros hablamos a partir del apoyo que podemos sostener con estas miradas, ¿no? Y no es una situación que uno pueda señalar como muy arbitraria. Ok, muchas gracias, Miguel. No sé si algún otro compañero quisiera hacer una pregunta o comentario ya para ir sí, cerrando la exposición. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario adicional. En todo caso, estaríamos dando por culminado la sesión del día de Eh, coyuntura. Si no, ¿Me permite? adelante, Miguel, sí, para dar Sí, unas solamente conclusiones. quería agregar lo siguiente. Sí. En este momento estamos atendiendo la visita del relator de la protesta pacífica y la libertad de asociación.
de las Naciones Unidas y hay un conjunto de entrevistas que está realizando con el Estado. La próxima semana llega un blog inglés para ver el tema también de esta situación. Está por venir el relator de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el foco sobre el Perú en esta materia va a continuar y creo muy importante que diversas personas puedan, como se digo, seguir apoyando este tema que le preocupaba a Pilar y a varios de los que preguntaron sobre el tema de la justicia, ¿no? Las reparaciones, la principal demanda es justicia y creo que eso es lo que nosotros nos vamos a jugar en los próximos meses, la posibilidad de que haya justicia para las víctimas. Imagínense que en el caso de Inti y Brian, que han tenido mucho más apoyo social, se sigue en investigación fiscal y creo que este miércoles se va a prorrogar por X días más, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se pudiera acompañar todos estos procesos de derechos humanos, de derecho a la justicia para las víctimas. Eso sería, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Miguel.